Hola, hola, bienvenidos una vez más a este programa Paz y Restauración. Hoy pues tenemos un programa nuevo. Ya saben que aquí nos gusta siempre tocar temas interesantes sobre la salud mental, salud emocional, todo aquello que nos ayude a tener o lograr esa paz que tanto deseamos y sobre todo pues a restaurarnos por aquellos eventos o sucesos que pues no están en nuestras manos el controlar y que pues que nadie podemos de alguna manera tampoco pues evitarlos. Hoy tenemos un invitado especial, como todos los invitados que tenemos aquí. Siempre él es el doctor Luis Humberto Garza Vázquez. Bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Entonces, pues bueno, les recuerdo mi nombre es Susana Montelongo, que casi todo el mundo me dice Coco, así que como ustedes quieran. También les recuerdo que nos envíen un mensajito si tienen alguna duda, quieren hablar de algún tema en especial, o quieren una cita, porque acuérdense que tenemos citas en línea que son totalmente gratuitas, así que si tú quieres algún tipo de atención, pues mándanos un mensaje o alguna asesoría, porque tal vez tú no quieres la cita, pero sabes de alguien que la necesita, entonces por favor, pues contáctanos ahí a la página de Facebook, Capillas del Recuerdo, y pues con mucho gusto te vamos a estar atendiendo. Ok, y pues bueno, vamos a iniciar con este tema, que el tema de hoy que vamos a hablar es acerca de la resiliencia, que bueno, no es un término tampoco muy nuevo, pero sí tiene algo novedoso, que todavía hay personas que no saben muy bien qué es este concepto o a qué se debe, ¿verdad?, esta palabra, pero es lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Y a mí me gustaría empezar pues con que nos contara un poquito más acerca de su vida, su trayectoria y cómo es que su vida profesional, personal, lo lleva a interesarse más en este tema de la resiliencia. Bueno, es una pregunta que me gusta, que me apasiona, porque desde que estaba yo en la preparatoria en la Ciudad de México, como cualquier estudiante de provincia, pues pasé algunas privaciones. Okay. Toda mi familia aquí en Victoria, y yo me fui a estudiar a México a la preparatoria y luego a la universidad. Y pues yo me recuerdo muchos sucesos que era lo que me ayudaba a salir adelante a pesar de situaciones, pues privaciones, vamos a llamar. Y bueno, desde entonces ahí esas vivencias para mí, que se le llama el currículum oculto, y para mí muy especial. Pero luego ya entré a la universidad y estudié la carrera de sociología. Okay. Dentro de la sociología mi línea era la familia y los programas de desarrollo comunitario. Pero he sido un poco inquieto y eso me llevó a estudiar luego psicología social. Luego entré a estudiar tanatología, la maestría. Luego diplomados, talleres, etcétera, sobre terapia familiar, que es lo que me apasiona, realmente es mi vocación. Y luego estudié el doctorado en educación. Okay. A grandes rasgos, ¿verdad? Inclusive, pues siempre he tratado de estarme actualizando. Y bueno, ¿qué sucedió en cuestión del trabajo? Pues también oportunidades muy interesantes en mi vida profesional, y tuve oportunidad de trabajar en Petróleos Mexicanos, en Secretaría de Obras Públicas y Asentamientos Humanos, etcétera, cosas muy interesantes. Pero por razones allá del temblor, ya estando en la Ciudad de México, porque viví varios años en el sureste, en Ciudad del Carmen, Campeche, en Coatzacoalcos, toda esa región, vino el temblor y pues nos venimos para acá, para Victoria, que es mi tierra. Y bueno, me acerqué con un personaje que yo admiro mucho, el doctor Treviño Zapata. Entonces le enseñé varios proyectos y le dije mi intención de venirme para trabajar aquí en mi tierra. Y yo le agradezco mucho que me recomendó en ese entonces, en el DIDE, y me dieron la opción dónde trabajar, si dentro de la cuestión de petróleos aquí en el aspecto estatal, o bien en el DIF, y yo elegí el DIF por la labor tan hermosa que realizan. Claro. ¿Sí? Y bueno, como asesor primero y después como
como responsable de un programa que venía financiado, apoyado por el UNICEF y DIF Nacional, que era el programa de MESED, Menores en Circunstancias Especialmente Difíciles. Entonces me acuerdo que en ese entonces doña Beatriz, que en paz descanse, me dijo, oiga, pues usted es sociólogo, nos están pidiendo un estudio para ver cómo está la situación aquí de los niños. Sí, señor, yo estoy aquí para apoyar. Y total, para no hacer la larga, que hice ese estudio, le hice propuestas allí a la señora y le gustaron las propuestas y me dijo, oiga, sígale, está muy interesante y sobre todo porque nos interesa por el apoyo de UNICEF. Y ya, y le comencé a dar y verdaderamente me enamoré de ese programa, tan es así que luego repetí en la siguiente administración. Entonces ahí tuve oportunidad de ver niños en la calle, de la calle, infractores, farmacodependientes, maltratados, muy amplio. Eran cerca de 15 tipologías de menores que teníamos que ver. Pero en el caso de los niños en la calle, me hice yo una pregunta, ¿por qué unos niños, si provienen de familias desintegradas, multiproblemáticas, unos caen en conductas antisociales, en cambio otros no? Pues, salen adelante. Y esa preguntita yo me la estaba haciendo, ¿sí? Y bueno, inclusive eso fue lo que me llevó a estudiar terapia familiar, para trabajar con la familia de estos niños. Y bueno, pues total, llegó un momento que ya mejor me dediqué a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que es donde estoy actualmente prestando mis servicios. Y ya trabajando ahí, tuve oportunidad de, pues me invitaban a varios organismos a apoyarlos, a asesorarlos, sobre todo en el caso de los niños. Y uno de ellos fue el Centro de Integración Juvenil. Y bueno, ¿y qué sucedió ahí? Que viendo yo ahí un documento, vi MESED, vi menores en situación de calle, maltratados, y yo dije, ah, caray, pues eso fue lo que trabajé. Y el término resiliencia. Yo dije, ah, caray, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come? Y desde entonces, estoy hablando del 2002, desde entonces me he dedicado yo, esa es mi línea de estudio, de investigación, acción. Siempre me ha gustado investigar para actuar. Y pues a grandes rasgos eso es la razón. Primero pues me identifiqué como un niño que sin saber qué era la resiliencia, viviendo solo en la Ciudad de México. Y luego el trabajo, pues fue lo que me identificó más y me hizo enamorarme de la resiliencia. ¿Cuál sería ese concepto? ¿Cómo podríamos definir esa palabra? Mire. Yo sé que es muy amplia, pero o que abarca mucho. Mire, es un concepto que es tantas definiciones que todavía no hay una que se pueda señalar que es en todos los contextos socioculturales, etc. Recuerdo que cuando comencé a investigar ya llevaba cerca de 30 definiciones y yo dije, oye, pues párale ya. Entonces, a grandes rasgos, una definición de la doctora Grover es de que es la capacidad que tiene el ser humano para enfrentarse a la crisis, a la adversidad y salir adelante a pesar de ello, o gracias a ello, salir adelante. Y bueno, ese es un concepto, una definición que ha servido de base para muchos por la sencillez, pero dependiendo de las disciplinas, porque es multidisciplinario, muchos creen que nada más es cuestión de psicología y no. Entran alrededor de 15 disciplinas que le he podido contar. Entonces, esa es una definición que es la que más la he escuchado que se repite. Como más entendible. Más entendible también. Porque luego meten términos técnicos dependiendo de que si es psiquiatría, medicina, sí, claro, sociología, etcétera. Entonces, pero nos podemos quedar con esa definición. Ok, en este punto o sobre lo que mencionaba sobre este concepto, ¿qué podríamos decir? ¿Que es una habilidad que el ser humano tiene ya innata o es algo que se va desarrollando según la circunstancia que se va presentando? Pues las dos, y me quedo corto. Podemos decir a grandes rasgos un término
que se utilizan ahí es capacidad y adversidad. La mayoría de las definiciones hacen hincapié en esos dos conceptos. Pero, de acuerdo con autores, no es necesario estar en situaciones de adversidad para aprender a estar en resiliencia. Y esto es importante. ¿Por qué digo estar en resiliencia? Porque dependiendo de la generación, la primera de los 70, 80, es que tú eres resiliente y tú no eres resiliente. Y no todos podemos aprender a estar en resiliencia. Y tanto es una cuestión genética, ahí es donde entra la neurociencia, como es una capacidad que se aprende, y yo me incluyo en eso, se aprende en un ambiente sobre todo familiar, escolar, que son espacios vitales. Entonces depende mucho el contexto en el cual se desenvuelve la persona. A veces no es cuestión de dinero, no es cuestión de edad, no es cuestión de situación económica, ¿verdad? No, sino son capacidades que uno puede ir desarrollando. Okay. ¿Qué tipo de personalidad sería como más fácil de adquirir esta resiliencia o este comportamiento? Yo pienso que cualquier tipo de personalidad. Okay. Siendo un ser humano es una capacidad que podemos aprender, y eso me gusta decirlo, hacer mucho hincapié cuando doy cursos, talleres o en mis clases donde he metido la cuestión de la resiliencia, sobre todo en la resiliencia familiar y la resiliencia comunitaria. Podemos señalar que esto nosotros podemos aprender como a manejar un coche, como aprender un idioma. La cuestión es aplicarnos, y sobre todo el punto clave es estarlo practicando. Entonces, por eso uno dice, es una persona resiliente, ¿no? Ha aprendido en contextos, sobre todo de adversidad, de crisis, de vulnerabilidad, que es un término que se utiliza mucho, a cómo enfrentarse, cómo llevar esa situación. Okay. Todos podemos aprender. Okay. Eso que mencionaba del entorno familiar y dijo social, ¿cómo es resiliente uno en familiar y una cuestión social? Pues ahí juegan, y ahí sí hay estudios, todo lo que estoy comentando, hay estudios, ¿verdad?, que sustentan, juega un papel muy importante en el caso de la familia, la madre. Okay. Porque desde el momento en que nace el ser humano, ¿verdad?, el trato que se le da la madre hacia el hijo le va desarrollando esa capacidad. Okay. Hay un término y está jugando un papel muy importante, el apego, sí, que es la relación en primer lugar, entre la madre y el hijo. Entonces, dependiendo de la calidad de ese apego, podemos decir que se le está dando confianza, se le está dando seguridad, elementos que más adelante juegan un papel muy importante en la resiliencia. Ok, muy bien. Entonces, aquí estamos mencionando que todas las personas tenemos esa capacidad o ese potencial para aprender a ser resilientes. Y algo importante es que muchos, podemos decir, han aprendido a estar en resiliencia, okay, sin saberlo, porque no conocían el término, pero si analizan desde su etapa de la infancia, de la adolescencia, la juventud, porque esto abarca todas las etapas de la vida, se darán cuenta que hay momentos que uno dice, bueno, ¿cómo he logrado superar esta situación? Pues eso es resiliencia. Nada más que es un término tan viejo como la humanidad, pero que no se le llamaba resiliencia. No se llamaba así. Se comenzó a utilizar ya el término en la década de los 80, con la primera generación de los estudiosos de la resiliencia. Ok. Entonces esto cuando dice a lo mejor no lo traigo innato, pero lo puedo ir aprendiendo, lo podemos ir fomentando con los niños, los adolescentes. ¿De qué manera podemos hacerlo? Se puede aprender a promover, ahí vuelvo a señalar un papel muy importante, el padre, la madre, los abuelos, los tíos, personas que en un momento dado son los que le dan un acompañamiento al niño, al adolescente o hasta al adulto. Sí, incluso los maestros. Los maestros por eso juegan un papel muy importante, sí, y dentro de la resiliencia se le llama tutor de desarrollo. Okay. ¿Qué implica el tutor de desarrollo? Son las personas que están ahí presentes
y cuando hay un problema, oye, tú échale ganas, tú puedes, oye, ¿por qué no haces esto?, etcétera. Y ahí es donde vamos enseñando también cómo enfrentarse a esas situaciones de adversidad. Y bueno, eso es algo que yo comencé, mi laboratorio fue ahí en la escuela, Ciencias de la Educación. Entonces, pues los estudiantes, porque en la medida en que iba estudiando yo lo de la resiliencia, lo iba aplicando con el apoyo del director en ese entonces, ¿verdad? Le gustó esta idea y comenzamos a aplicarlo. Y gente de escasos recursos que hoy son doctores, personas con discapacidad, una persona ciega, y hoy es una profesionista excelente que está trabajando también en la universidad. Entonces, lo he podido constatar que el papel del maestro es fundamental. Ah, sí, totalmente. Yo trabajo en la Secretaría de Educación en el nivel de preescolar. Y ahorita estamos trabajando mucho con las educadoras o con los maestros de apoyo, porque la intención de esto es hacerles ver o entender la importancia de ellos en el papel, ¿verdad? Que están jugando con el menor. Porque claro, uno se estresa, uno a veces tiene días malos o semanas no muy buenas, pues todo eso también repercute, ¿verdad?, en la educación del niño, porque le digo, es que pasa 3, 4 horas en la mañana, 5 días a la semana, somos parte de su desarrollo, de su crecimiento. Y que bueno, este tema que ya lo habíamos visto aquí en un programa, que son las heridas de la infancia, es lo que ahorita estamos trabajando con los maestros y que pues es importante. Y bueno, regresando... Perdón, claro. A ese punto, porque considero muy importante, muy relacionado. Sí, claro. Los primeros estudios de la resiliencia, sobre todo uno que se realizó en Hawái, por la doctora Werner y su ayudante Smith, han sido con niños. Entonces, por eso influyó mucho el enfoque, la intervención, sobre todo en la etapa de la infancia. Y duró muchos años. Ahorita estamos hablando ya de la 5ª, 6ª generación de los estudiosos de la resiliencia, y pues casi puedo señalar que hasta la 3ª generación hacían mucho hincapié en la infancia. Un alto porcentaje de los estudios de resiliencia están enfocados hacia la infancia. Y en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, etcétera, se le ha hecho mucho hincapié. Claro. Pues es que son los cimientos, son los cimientos de la vida, y como pues muchas veces aquí lo hemos mencionado, pues ninguna casa, ningún edificio se mantiene en pie o bien si no tiene unos buenos cimientos. Entonces, si una persona, por ejemplo, no pasa por situaciones pues a lo mejor tristes o desagradables o retadoras, no aprende a ser resiliente. Ahí viene exactamente lo que ya estamos cuestionando. No se necesita estar en una situación de desgracia, de adversidad, para aprender a estar en resiliencia. Okay. Y creo que eso es muy importante, porque antes decían, es que tú porque es prevención. Por eso se le da mucha importancia a la prevención en las últimas estrategias de intervención, sí, claro. a trabajar con la prevención. ¿Para qué esperar a que se presente un problema para desarrollar una capacidad? Pues vuelvo, por ejemplo, la capacidad de aprender un idioma. ¿Qué necesito yo ir al extranjero para aprender un idioma? No, yo puedo aprender. Claro. Igual la resiliencia. Podemos tomar la decisión de adentrarnos dentro de esto de la resiliencia sin necesidad de estar pasando problemas. Aunque aquí hay algo importante también, ¿verdad? Estamos viviendo un momento histórico por la cuestión de la pandemia. Entonces, cuando llegó la pandemia, yo dije, ahora sí se va a venir muy fuerte lo de la resiliencia. No obstante que la Organización de las Naciones Unidas ya lo sugieren a los organismos miembros desde el 2014, cuando se vino la pandemia, yo dije, se va a venir. Y dicho y hecho, ahorita estamos viviendo la etapa de la pospandemia, sí. Ansiedad, depresiones, todo eso, pues aquí por eso se le está dando mucha importancia a los estudios de la psicología. Pero no se necesita ser psicólogo para aprender a estar en resiliencia. Puede ser cualquier profesión. Yo creo que es algo como ya lo deberíamos de tomar como parte del kit básico. Exactamente. Sí, porque bueno, ¿qué nos íbamos a imaginar que íbamos a pasar por una pandemia
que yo sé que a veces decimos, ay, eso ya pasó hace tiempo, ya ni al caso, es que todavía estamos viviendo muchas situaciones que se desarrollaron debido a causa de esta pandemia. El encierro, la situación que llevó a la familia, luego en la cuestión laboral, la economía. La economía, entonces pues es una situación que tenemos que aprender a cómo sobrellevar, cómo salir fortalecidos en estos tiempos que estamos viviendo. Ok, específicamente, por ejemplo, en esta situación que hablamos ahorita de ansiedad o de esta cuestión económica que es como una bola de nieve, ¿verdad? Que se va haciendo grande, grande, grande. ¿Cómo actúa específicamente la resiliencia ahí? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista científico, implica, desde mi punto de vista, ¿verdad?, hacer estudios para detectar los factores de riesgo y de protección o de resiliencia, porque eso nos da los elementos para saber cuáles son las debilidades que trae la persona, la familia, la comunidad, la escuela, y cuáles son sus fortalezas, porque no todo es debilidades. Ah, claro. Entonces, cuando uno hace ese estudio y detecta esos factores, podemos instrumentar estrategias de intervención, dependiendo, por ejemplo, en la escuela, dependiendo si son estudiantes de nuevo ingreso, si van a la mitad de su carrera o si ya van a salir, si son estudiantes con alguna discapacidad o en situación socioeconómica precaria, si son madres universitarias, etc. Entonces, aquí la estrategia sería atendiendo esos factores. Y bueno, depende también la intervención de la escuela o de la corriente, porque una cosa es la corriente anglosajona, que tiene mucha influencia en México y en gran parte de América Latina, y otra es la corriente europea, con Cyrulnik, la desgracia, los traumas, etcétera. Y otra es la resiliencia a nivel del enfoque latinoamericano, donde le damos mucha importancia al contexto familiar y comunitario. Entonces, dependiendo de esas características y de esos estudios, podemos instrumentar estrategias de intervención. Aunque hay estrategias, factores de riesgo y protección que tenemos que considerar a nivel individual, a nivel familiar, a nivel escolar, a nivel comunitario, entonces podemos instrumentar estrategias sobre todo para la prevención. ¿Sí? Entonces, cualquier contexto donde esté el ser humano, ahí está la resiliencia. Ahí está. ¿Cuáles serían, por ejemplo, estas situaciones en cuestión de cultura o de sociedad que, por ejemplo, ahora me tocó trabajar hace días con unos papás muy molestos porque su niño no ganó premio, ¿verdad? Porque pues no se comportó como debía, entonces no le dan un premio. El niño hizo una rabieta impresionante al punto que le empezó a faltar el aire, se le puso la boca morada. Bueno, fue todo una situación pues complicada ahí de manejar con las maestras, en fin. Y ya ve que ahorita pues no sé si está en el contexto de que me incluyo como si fuera muy joven, la generación cristal, que no les puede ya uno decir nada, que porque por todo se siente, no. En algún momento yo también escuché eso de, es que el niño hay que dejarlo que decida y bla, bla, bla. Entonces o los derechos de los niños cuando nos daban esos talleres en la secretaría, que luego, pues sí criatura, pero también dile a la criatura que tiene sus obligaciones, ¿verdad? Le hicieron mucha fama todo esto de los derechos de los niños. E incluso ahorita, por ejemplo, las situaciones, estamos trabajando con mucho niño con discapacidad en los jardines. Entonces yo les decía, es que es difícil porque pues somos una escuela regular, no somos especialistas, o sea, el contexto es complicado, pero ya la mamá se va ofendida, se siente rechazada, el niño también, entonces se complica porque no están siendo capaces, ¿verdad?, de manejar todo esto, porque para ellos es yo lo estoy rechazando, ¿verdad?, o me estoy sintiendo rechazado, o el joven que no le aceptan, que quiere el pelo morado, verde, azul, sí, pues es que no estás aceptándome como yo soy. Entonces, ¿cómo se puede apoyar en esa cuestión cultural, social, sí, para aprender a tener este término? Afortunadamente en nuestra sociedad mexicana, y puedo decir la latinoamericana, tiene muchas fortalezas y una de ellas es la familia. La integración familiar,
como el cuidado que se le da a los hijos, la atención, etcétera. Somos una sociedad muy rica en aspectos culturales, cosa que en otras sociedades no son tan, No se da. no se da tan fácil. Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero allí? Pues enseñarlos a eso que han hecho de manera inconsciente, que tomen conciencia de lo que sí les funciona, Okay. y seguirlo practicando, porque esa es otra de las ventajas de la resiliencia. La resiliencia, cuando hablamos de conceptos, son el abordaje. Como concepto no hay teorías que podamos decir, esta es la teoría de la resiliencia, sino se llena de varias teorías. Una de ellas es la teoría del apego. Pero también es un enfoque. Es decir, la forma de percibir los problemas, la realidad social, es diferente, porque nos han educado desde la familia y en la escuela a ver los problemas. El niño malcriado, el niño rebelde, y no vemos la excepción. Entonces, si trabajamos nada más con lo negativo, que es la corriente que prevaleció durante mucho tiempo, y vemos lo positivo, y dice uno, ah caray, pues tenemos recursos, aprovechar esos recursos. Y el otro son los modelos de intervención. Entonces hay modelos muy propios para la infancia, para la adolescencia, para joven adulto, para el adulto mayor, modelos que yo en lo personal me identifico mucho para la escuela. Está un modelo que se llama la rueda de la resiliencia. Anderson y Milstein es muy rico y nos da muy buenos elementos. Pero trabajar, por ejemplo, a nivel de la infancia, viene la teoría del modelo de Grover, de triádico, yo soy, yo tengo, yo puedo. Entonces hay varios modelos que podemos muy bien aprovechar y podemos inclusive enriquecerlo uno con otros. Pero sí, no claro. Es o es o es podemos no, es enriquecerlo. Igual como las disciplinas. Sí. De repente psicología adelante nos da muy buenos elementos, pero también otras carreras. Claro. Que esa es otra de la ventaja de la resiliencia, que nos invita a trabajar de manera multidisciplinaria. Colaborativa. Sí. Juega un papel muy importante. Sí, y dijo algo importante hace ratito, hacer conciencia. Hacer conciencia, sí, porque muchos dicen, no, tú sí eres resiliente. Yo lo he hecho eso en congresos, donde eran arriba de 100 y pico de personas, y trabajadores sociales sobre todo, de un organismo alemán. Entonces le estaba explicando de las generaciones y de las escuelas. Le digo, bueno, aquí, ¿quién es resiliente? Y de verdad, todos unos cuantos levantaron la mano. Ah, caray. Digo, y si les dijera que la resiliencia es una capacidad que podemos aprender, como a manejar un coche, como aprender a hablar un idioma, el guaraní en este caso, podemos, y ya les comencé a dar ejemplos, le dije, ahora sí, ¿quién de aquí puede aprender esa capacidad, esa habilidad, esa competencia? Todos levantaron la mano, pues todos. ¿Puedo poner un ejemplo? Sí, claro. Y esto es, creo que es psicóloga, ¿verdad? Psicóloga y tanatóloga. Ah, tanatóloga. Sí. Pues verdad, nos entendemos dentro de la tanatología. Por ejemplo, cómo manejar el dolor, cómo manejar el sufrimiento, las crisis. A veces una simple pregunta muy tonta, pero oye, ¿cuál es lo bueno y lo malo de este problema que se te está presentando? ¿Cómo? Yo eso lo practiqué mucho en la escuela, con alumnos que se acercaban, no, pues es que perdí con mi novia, que perdí con mi novio, y dejar que hablaran, que eso es un factor muy importante, dejar que hablen, que saquen lo que tengan que hacer, y si lo podemos hacer, que repitan, ándale. Y luego les decía, oye, ¿cuál es lo bueno y lo malo? Sí, ¿cuál es lo bueno y lo malo? En el caso de las jóvenes me decían, pues que me voy a poder vestir como yo quiero, ¿qué más? Que voy a poder tener amigos, ¿qué más? Que voy a poder ir a congresos, ¿qué más? ¿Qué más? Y llegaba un momento que decían, pues sí es cierto. Y eso pues tiene mucho que ver con la psicología. Totalmente, y ahí es donde uno va haciendo esa conciencia. Exactamente. ¿Sí? Y ahí juega un papel importante los maestros para aprender, ¿verdad?, cómo podemos ayudar, en este caso, a niños o a jóvenes, a estudiantes que tienen problemas. Claro. Y yo pregunto, ¿el hecho de ser humano ya implica problemas?
todos Sí, los porque cambios. nadie tenemos una vida perfecta, realmente no la hay. No la hay. A veces creemos bueno, con eso que estamos tan expuestos ahora en redes sociales y todo, de que subió la foto bien feliz o se fue de viaje, pues sí, pero tú no sabes lo que hay detrás. Claro, tampoco estoy diciendo que todos sean infelices los que suban fotos, ¿verdad? Pero no necesariamente implica una vida perfecta, porque no hay ser humano perfecto. No hay. El hecho de uno mismo como persona, los cambios que va teniendo, en la familia, los cambios que se van teniendo, en la cuestión laboral. Estamos constantemente pues en cambios. Y tenemos que aprender. Por eso dentro de la resiliencia se le da importancia a la adaptación, que a mí me hacía ruido eso, pero bueno, en el caso de estudiantes que vienen de educación media a superior, ayudarlos a adaptarse al nuevo sistema educativo. El cambio, ya no eres soltera o soltero, ahora pues aprender lo que tienes que aprender para sobrellevar o disfrutar o desarrollarte como en lo que estés haciendo. En sea cual sea la etapa que estás. Exactamente. Ahorita que mencionaba las relaciones interpersonales en esta cuestión, ¿cómo pueden ir interfiriendo o influyendo en esta capacidad de ser resilientes? Bueno, un papel muy importante. Si consideramos la comunicación, ¿verdad? Nos comunicamos, verdaderamente aprendemos a comunicarnos y lamentablemente muy pocos, yo me puedo incluir, ¿verdad? Comunicación es aprender a escuchar. Está hablando la otra persona, escuchar. Puedo o no estar de acuerdo con lo que está diciendo, es otra cosa. Claro. Pero de todo lo que dice, si hay quejas, pues espérate, lo lamento. Y en el momento que a mí me toca hablar, y eso lo aprendí en terapia familiar, de grandes, que yo le llamo señorones, ¿no? Cuando a mí me toca hablar, entonces digo, pues mira, yo esto y esto y esto y esto. Entonces, aprender a comunicarse nos lleva a negociar. ¿En qué aspectos? En que algo tengo que ceder yo, o tienes que ceder tú, como maestro, como alumno, etcétera. Hay un entendimiento y es uno de los elementos para solucionar problemas. Todo esto son factores resilientes. Y yo no sabía que eras resiliente. Pues sí, si tú aprendes a escuchar cuando hablas, si tú aprendes a negociar, tú estás bien y yo estoy bien. Entonces vamos a salir adelante. Eso es algo que le decía justamente a una chica hace días. Está en ese punto de, mis papás no me entienden, yo les digo una cosa, ellos dicen otra, están en mi contra, todos me dicen que no. Le digo, pues es que hay que aprender a negociar. A negociar. Claro. A negociar porque, y en el caso de los padres, también en un momento dado es factores protectores para la educación de nuestros hijos. Más adelante se pueden volver factores de riesgo. Okay. Sí, por ejemplo, la protección a los hijos, excelente, pero llega un momento en que tenemos que promover la autonomía, la independencia. Si no lo hacemos, les estamos haciendo daño dentro de su desarrollo. Que de hecho esa es una herida de la infancia. Exacto. Sí, que estamos, no recuerdo bien todo el texto, pero bueno, como ahí decía en ese texto, humillamos a los hijos al hacerles todo, sí, porque lo que les estamos enseñando es que ellos son incapaces, sí, de hacerlo. O bien les exigimos lo que nosotros como adultos o como personas no lo hicimos, entonces queremos que ellos lo hagan. Espérate, cada quien tiene sus metas en la vida. Y que somos diferentes. Somos diferentes. Sí, porque me tocó trabajar con una mamá y su hija, ambas perdieron a un hijo. Entonces la mamá acompaña a esta hija porque ella acababa de perder a su hijo y ella le decía, pero si yo pude, mira, salí adelante y tuve tantos hijos y que tú nada más tienes 2 y cómo es posible que... Sí, entonces el ir entendiendo que no somos iguales, ¿verdad? O no tenemos esa misma capacidad de resolver las cosas. Las experiencias, los conocimientos, las vivencias, pues son elementos que nos hacen comportarnos de diferente forma. Dentro de la tanatología, pues sabemos muy bien qué tipo de muerte fue,
cómo era la relación. Y que el duelo es totalmente individual. Exactamente. Entonces, por eso hay que aprender a aceptar al ser humano y ayudarlo en su acompañamiento, Respetando. Es algo importante, porque también me tocó escuchar a una mamá que decía, es que no, todo lo ha tenido muy fácil. Pues yo le digo, batállale. Y le digo yo, ¿pero por qué? ¿Por qué? Sí, o sea, el hecho de que en tu experiencia previa, ¿verdad?, te haya tocado ser con muchas dificultades y que, bueno, pudiste dar un mejor educación o como sea, vida, calidad de vida a tus hijos. Sí, pues no necesariamente tenemos que buscarle que le batallen para que aprendan, ¿verdad? No todos aprendemos igual, volvemos a lo mismo. Y todos en un momento dado, aunque el duelo es doloroso, pero aprendemos que cada uno lo puede vivir a su manera, dependiendo de las etapas y dependiendo de los autores, ¿verdad? También. Claro, totalmente. Entonces, sí. Y depende de cuál es tu red de apoyo, y depende de si has tenido pérdida, etcétera, etcétera. Son muchas cosas. Factores. Ok, ¿es más fácil para un niño ir aprendiendo a ser resiliente que a un adulto? Yo creo que igual? Es igual, para mí es igual. O sea, que nunca es tarde. Que nunca es tarde. Un niño, porque indudablemente podemos, desde niño, podemos irlo induciendo a desarrollar esa confianza en sí mismo, que es un elemento fundamental. La autoestima es otro factor muy importante. Podemos criticar la conducta, la actitud, pero respetar al ser humano. Caray, sí, porque si cuestionamos es que tú eres un tonto, es diferente a decir, a mí no me parece correcto gritar cuando estamos hablando, ¿verdad? Entonces, la autoestima juega un papel muy importante. ¿Y dónde se comienza a promover esa autoestima? En el hogar. En el hogar. Y en la escuela también. Ahorita estoy luchando mucho con este término, como le comentaba, trabajo en el nivel preescolar. Sí. Es que es un niño muy agresivo, y es un niño muy agresivo. Les digo, para mí no hay un niño agresivo. Yo siento que hay niños inmaduros, son niños impulsivos. ¿Sí? Impulsivos. Bueno, allí por eso es importante las disciplinas, porque por ejemplo ese niño, ¿qué papel está jugando dentro de ese contexto familiar? Sí. ¿Verdad? Pero pues no catalogarlo ya como es que el niño es muy agresivo. Ponerle la etiqueta es lo peor que podemos hacer. Claro. Y estamos dañando su autoestima, la confianza en sí mismo, y luego nos quejamos porque son niños inseguros. Claro. Y le quitamos, yo creo, también la capacidad de resolverlo, porque desde el momento que ya traigo esa etiqueta es como, pues me pasó con un niño de primaria en una ocasión en terapia, ¿para qué lo hago si como quiera soy un tonto? Entonces borrar esa imagen, porque el autoconcepto es muy importante y a veces lo van formando conforme lo ven los demás. Y el autoconcepto debe de ser el cómo yo me veo, me siento y me voy formando. Ahí en las pláticas que luego doy a jóvenes estudiantes, hago mucho hincapié en eso. Traemos creencias, yo les llamo creencias fregativas, ¿verdad? Desde la infancia. Sí, claro. Es que vas a llevar una materia de matemáticas, que me sucedió cuando estudié psicología social, con un inglés y matemáticas, mi coco de primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Yo dije, no, hasta aquí llegué. Y dije, espérate, y eso es otro factor resiliente. Por eso decía yo, a veces no me daba cuenta que estaba practicando la resiliencia, la introspección. A ver, Luis Humberto, ¿qué tienes que hacer para brincar esa piedrita? ¿O vas a dejar de estudiar algo que te está gustando? ¿Qué tienes que hacer? Por eso. Pues sabes, Luis Humberto, entrar a todas las clases, sentarte hasta mero adelante, y yo mismo a anotar, y lo comencé a hacer, y pasé. Yo pues decía brincos, diera si fuera un 6, 10 en matemáticas superiores. Caray, lo que pasa es que esas creencias son limitantes, y tenemos que hacer a un lado esas creencias, y eso la programación neurolingüística nos da muchos elementos muy interesantes. Es genial, es genial. Y entonces ahí es donde vuelvo a señalar la importancia de la autoestima, de la confianza, y eso le va dando elementos para solucionar problemas, que es otro elemento también muy importante. Si hablamos de factores resilientes,
o de protección, pues yo ya más o menos tengo una idea de arriba de 30, pero hay unos como los que estoy mencionando, la capacidad de acercarse y decir, oye mamá, oye, traigo este problema, ¿verdad? Hay niños que se encierran y se quedan con su problema y ahí vienen las situaciones. Entonces, pues indudablemente la familia juega un papel fundamental y la escuela como espacios vitales. Sí, claro, claro. Sí, eso se ve a nivel de la universidad con mayor razón desde preescolar. Sí, sí, y que yo trato mucho, o tratamos a mis compañeros, porque nosotros somos de apoyo al jardín, tratamos mucho de cambiar ese concepto de que al kinder nada más van a pintar y a cantar y nada más a que los cuiden. No, la verdad aprenden más que el número, que si el color, que la letra, aprenden mucho en cuestión de ser sociales, de ser resilientes, porque para algunos niños ese apego que mencionaba hace un momento también les cuesta mucho el desapegarse, el dejar a su mamá, que es lo que con la que han convivido toda su vida. Uno dice, ay, bien poquito, pero para ellos ha sido toda su vida. Entonces sí es una situación bastante importante que tenemos que cuidar mucho. ¿Qué podríamos decirle a alguien que tiene dudas o que no sabe si es una persona resiliente o no es consciente todavía de si lo es o no? Pues primero que nada, para mí todo ser humano es resiliente. Okay. Porque si no fuera resiliente no hubiéramos aprendido a gatear, a pararnos, a caminar. A cubrir esas necesidades. A cubrir esas necesidades, a la primaria, maestro que muy bien y otros maestros que teníamos problemas y toda la vida nos hemos enfrentado a retos, a desafíos. Okay. ¿Sí? Entonces, aquí la cuestión es que todos, por el hecho de ser un ser humano que podemos aprender, si vemos la resiliencia como una capacidad que se puede aprender, es diferente a uno decir, no, tú sí eres resiliente y yo no. No, todos podemos aprender. Así es. Y la cuestión es, vuelvo a señalar, siempre me gusta también hacer mucho hincapié, cómo a través de los cuentos podemos enseñar resiliencia a los niños, cómo a través de canciones, de las danzas, de oraciones, todo, la vida humana nos da muchos elementos resilientes y luego no nos damos cuenta. Porque estamos centrados nada más en el dolor, en el problema. Sí, en lo que me va mal y me va mal y me va mal. Exactamente. Ok, entonces esa era la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Qué recursos o cómo podemos hacer, o las personas que tienen estas inquietudes para aprender más acerca de la resiliencia? Porque creo que ya nos está quedando claro que es un tema bastante importante y que aporta mucho a nuestra vida y a nuestra calidad de vida. Afortunadamente estamos viviendo tiempos que la tecnología nos está dando muchos elementos, recursos, películas, vuelvo a señalar, hay muchos que podemos echar mano, poesías, ¿verdad? Okay. Mucho, y aquí la cuestión es entrar al Google, ¿verdad? Poner esa palabrita, sí. Resiliencia, o entrar a la inteligencia artificial, resiliencia, y poner cómo puedo aprender, o canciones o historias. Claro. Y nos trae a un personaje como Cyril Nick, unas conferencias que dicen, no, caray, no puede aprender. Si verdaderamente le interesa la resiliencia. Porque pueden decir, no, es que es un término novedoso que al rato pasa de moda, porque me lo llegaron a decir. Sí. Me lo llegaron a decir. Dije, bueno, todo depende, pero podemos aprender a través de pláticas, de conferencias, de talleres, de materias en la escuela. Ahorita traigo yo un proyecto, no de ahorita, ya tengo tiempo, que se llama Construyendo Aulas Resilientes. Okay. Cómo a través del aula podemos aprender, el maestro y alumnos, podemos aprender a desarrollar Qué padre. La y es que ahí la verdad, yo el tiempo que estuve dando en el CRE, lo he confesado varias veces aquí, que a veces decía yo, sabrá Dios si les enseñé algo o no de lo que tenía que enseñar, pero cuando empezábamos a hablar acerca de los diferentes
pacientes que podían ellos tener. Siempre salían preguntas ya de nivel personal, entonces prácticamente era como terapia grupal, ¿sí? Porque hay mucha necesidad, de verdad, de tener como ese espacio seguro. Hubo un grupo en especial que la verdad que trabajábamos mucho esa cuestión, porque ellos justamente venían de pandemia. Sí, había mucha necesidad de hablar de eso, de la pérdida, de es que cómo le puedo hacer, porque ahora me pasó esto, me pasó aquello. Entonces, el ver sus caras cuando empiezas a darles esas opciones, o cuando otro compañero dice, mira, a mí así me pasó y yo le hice así. Ajá, entonces ese acompañamiento que se va dando y hacer conciencia de que pues no estoy solo, no es el único, a mí no nada más soy yo, no es que Dios la vida no me quiera, sí, porque luego pensamos que nada más a nosotros nos pasa y pues tampoco es así. Las cosas se empiezan a volver un poco más digeribles. Y ahorita que comentaba acerca de libros o de buscar en Google y así, yo cuando era niña veía una caricatura que era, hasta ahorita soy consciente que era como una novela, la de Dulce Candy, la de los pelos chinos esponjosos. Ella estaba en un orfanato y luego como la sacan de ahí, adoptan a su mejor amiga y a ella no. O sea, era un drama, sí, pero ella jamás perdió la sonrisa, ella siempre veía la manera de salir adelante, veía la manera de ser feliz y de disfrutar lo que tenía, sí, y no era tanto, claro, se ponía triste a veces y así, pero siempre salía adelante. O la de Remy, no sé si se acuerda de la Remy, que también era otro dramón de aquellas épocas. Entonces, que yo le decía a mi hermana, hace poco lo estábamos platicando, porque me comparte un video, le digo, ni siquiera lo voy a ver porque voy a llorar. Entonces, digo, o sea, eran unas novelas realmente, pero cómo salían adelante. Entonces, pues sí, ahorita ya que hace uno conciencia de ese tipo de cosas, nos dimos cuenta de que pues algo me estaban enseñando. Y por ejemplo, yo les digo, a ver, dentro de la familia, ¿hay alguna persona que uno lo admira porque cómo logró superar situaciones que otros dicen, ah, caray, esta es una persona resiliente? Lo podemos tener en nuestra familia, con los vecinos, qué sé yo, personas, y la pregunta es, ¿cómo le han hecho? Y ahí podemos aprender cómo se enfrentaron a la crisis, a la adversidad, a los retos. Para no hablar nada más de crisis, a los retos, a los desafíos que implica la vida moderna. Entonces ahí podemos aprender también bastante. De primera mano. De primera mano. Ok, pues ¿con qué cerraríamos? ¿Con qué nos vamos? Pues a mí me gusta esta reflexión de que la resiliencia es una capacidad que todos podemos aprender. No es un privilegio nada más de unos cuantos. Okay. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues comenzar a informarme al respecto. Hay mucha información, pero hay que aprender a seleccionar esa información. Ah, claro. Hay películas, hay videos. Hay un video que a mí en lo personal me gusta mucho pasárselo a los estudiantes porque es un factor de resiliencia, un factor de protección muy importante, que es tener un proyecto de vida. Okay. ¿Sí? Entonces, a veces, y lo digo con toda intención, porque luego los padres, los maestros, somos ladrones de sueño. A mí me gustó esa frasecita en donde lo leí, porque decimos que tú no puedes. Espérate, ¿quién te dice que no puede? Entonces hay que aprender a respetar los sueños de nuestros hijos, de nuestros alumnos, y estoy hablando de todas las etapas del ser humano. Los adultos mayores, porque nada más los vemos que han perdido ciertas capacidades y no vemos que tienen otras capacidades también. Entonces yo creo que es cuestión del enfoque, el cambiarle y ver las fortalezas del ser humano, comenzando con uno mismo. Pues muchísimas gracias de verdad. Yo sé que hay todavía mucho más para compartir, pero pues bueno, nos iríamos aquí después de unas 5 o 6 horas, yo creo, pero bueno, creo que lo básico o lo más importante tratamos de abordarlo. E igual les recuerdo, si tienen alguna duda o quieren saber un poquito más del tema, pues mándenos un mensaje y háganoslo saber.
Y pues bueno, le agradezco muchísimo, doctor Luis Humberto, el haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación y se nota que me apasiona el tema. Sí, claro, la verdad cuando algo nos gusta, nos apasiona y nos encanta hablar de eso. Pues espero que no sea la única vez que lo tenga yo aquí, espero que nos pueda volver a acompañar en otro momento. Y pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Les recuerdo que estamos en varias plataformas como YouTube, estamos en Instagram, en Facebook. Los episodios se quedan grabados, estamos en Spotify para cualquier que se te haga a ti mejor vernos o escucharnos, pues por ahí vamos a andar. Así que muchas gracias a Capillas del Recuerdo por hacer de este espacio esto que sea posible y llevarles esta paz y restauración a muchas personas hasta su casita. Entonces, pues gracias. Hasta luego y nos vemos en el siguiente programa. Les recuerdo, mi nombre es Susana Montelongo, psicóloga y tanatóloga de aquí de Capillas del Recuerdo. Hasta pronto.